Hola, Dios los bendiga. Estoy aquí debatiendo con mi mami si es válido que ella pueda tomar té, siendo este café para el espíritu. Sí. Pero algunas veces no se puede tomar café, ¿verdad? A veces tiene que ser té. Sí. El día de ahora vamos a estar platicando acerca del tema esperado, del tema de si la mujer debe guardar silencio. Y esto es en contexto a 1 Corintios 14. La semana pasada hablamos acerca de la libertad de la mujer, de cómo Dios canceló esa maldición del Edén Ujú. y eventualmente la mujer fue libre. Si el hombre fue libre, también la mujer fue libre. Esto fue lo que Amén. Jesús hizo en el jardín donde él resucitó. Y este hortelano, que fue mejor que el primero que rechazó a la mujer, ese fue Ujú. Adán, ahora Jesús ha recibido a la mujer y la ha liberado de esa maldición. Y no solo eso, sino que ahora la envió, la mandó para que ella fuera la apóstola a los apóstoles, para que ella fuera la primera enviada a decir que Jesús había resucitado. Uniéndose a la mujer samaritana, ella lleva ese mensaje. Y ahora, avanzando en nuestros tiempos, es interesante que ahora en muchos lugares o en muchas maneras de pensar, en mucha idiosincrasia religiosa, no permiten a la mujer interactuar en la iglesia. Entonces, esto no se trata tampoco del movimiento feminista, esto es otra cosa completamente distinta, es lo que la Biblia dice. Entonces, Ujú. el día de ahora quisiéramos pintarte un panorama, una vez más aquí en Café para el Espíritu. No te forzamos a pensar en nada, pero o te forzamos nuestro pensamiento en ti, pero te pintamos un panorama para que tú lo encuentres. Ujú. Porque una vez que tú descubres una verdad, esta verdad entonces es tuya. Amén. Amén. Buenas tardes, buenas noches más bien. Acá en Texas ya son las 8 de la noche. Les saludamos con mucho gozo, con mucho cariño y les bendecimos también. Esperamos que esto sea de beneficio, ¿verdad?, para todos nosotros. Este tema es muy apasionante para mí porque he vivido en los dos lados de la moneda. He vivido en el lado de la opresión, por decirlo así, y he vivido también en el lado de la libertad. En este momento estoy viviendo en el lado de la libertad, gracias a Dios. Pero entonces, lo que yo he encontrado, yo solamente les voy a hablar de mi experiencia personal. Eh, Quizá le pueda ayudar a alguno de ustedes, porque esta experiencia no es solamente para las mujeres, sino para los hombres también. Todo en la vida tiene que ser un proceso, ¿verdad? Y a través de estos procesos nosotros aprendemos. Ese es el punto más importante de cumplir con estos problemas que se presentan en la vida. Algo tenemos que aprender. Y cuando no aprendemos ese algo, el proceso se repite una y otra vez hasta que Dios nos pone en el punto, o más bien nosotros nos colocamos en el punto en el que Dios nos quiere. En el lado de la opresión podemos tener problemas tanto con el esposo como en la iglesia. Personas que no creen en el ministerio de la mujer y que no le dejan expresarse o no le dejan hablar. En los dos casos, creo que el permanecer calladas, esperando en Dios, es muy importante. En el lado del matrimonio, cuando yo estuve en el problema de tener a un esposo que no estaba tan apasionado como yo por servir a Dios y que él envuelto en todo su trabajo y envuelto en sus problemas diarios, él estaba más enfocado en cumplir con sus obligaciones en la casa, eh, pero no estaba tan interesado en que fuéramos y hiciéramos algún trabajo, algún servicio para el Señor. Yo encontré, ¿verdad? Por casualidad, si tú quieres decirlo así, la gracia de Dios, yo entiendo, que me llevó hasta el punto en el que yo tuve que esperar en Dios, en el que yo dije, mi vida ya está totalmente destruida, mi esposo no está, nos íbamos a divorciar, a ese punto llegamos, mi esposo no está, mis hijos se casaron en un lapso de 4 meses, los 3 hijos que Dios me dio, Job, Abigail y Benjamín, se casaron con diferencia de meses.
Entonces, 4 o 5 meses más o menos. Entonces me sentí sola y por sentirme sola en ese momento de desesperación, volteé mi rostro hacia Dios. Entonces no fue mi inteligencia, no fue mi sabiduría teológica ni humana, sino que fue la necesidad del momento. Yo volteé mi rostro hacia Dios, empecé a buscarle con todo mi corazón. Tienes dos opciones cuando tú estás en problemas. Una es divorciarte y acabar con todo y tener que volver a empezar el proceso otra vez, porque como te digo, si no aprendemos la lección, vamos a pasar por lo mismo. Esa es la ley de la vida. Y tienes la opción de esperar en Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, tú haz lo que tienes que hacer. Pero tiene que haber sometimiento. Si no hay sometimiento a la ley de Dios y a la ley del hombre, no llegamos a ninguna parte. El sometimiento es muy importante, porque cuando tú te sometes, tú estás aprendiendo autoridad. Es bien contradictorio esto, pero tú no puedes ejercer autoridad, sobre todo autoridad espiritual. No puedes ejercer autoridad espiritual si tú no estás sometida a la ley de Dios y a la ley del hombre. Y la ley de Dios dice que las esposas estén sometidas a sus esposos, a los que son buenos, a los que son obedientes a Él. Hay una controversia ahí muy grande, es muy difícil este tema, pero yo te digo por experiencia, mi esposo estaba en el lado de los difíciles, de los que se alteraban pronto, ¿verdad? Pero esa búsqueda de Dios en la que yo me vi, que ya estaba sola, ya no tenía a dónde voltear, esa búsqueda de Dios y ese acercamiento a Dios fue el que me hizo empezar a cambiar. Cuando tú te acercas a Dios y tienes esos encuentros con Dios en donde derramas tu corazón y abres tu corazón totalmente, porque no hay para dónde más darle, no hay qué más hacer, no hay opciones. Entonces es cuando Dios empieza a obrar y Dios empieza a cambiar la mentalidad, la forma de vivir, las actitudes, los hábitos. Cuando mi esposo vio que yo empecé a cambiar, entonces él se interesó. Él vio algo positivo en el acercamiento a Dios y entonces él empezó a acercarse a Dios también. Como les dije la vez pasada, hoy día mi esposo es pastor. Tenemos el privilegio de servir y estamos apasionados con lo que Dios nos permite hacer. Hoy está Job también ayudándonos en la iglesia. Es un regalo que Dios nos ha dado, es un privilegio. Dios nos ha cambiado la vida de tal forma que eso es lo que yo en lo personal y mi esposo también predicamos. El cambio en tu vida vale la pena que te acerques a Dios, que te aferres a Él, que te agarres de Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Domina tu mente en el orgullo, en yo puedo sola. Es cierto que nosotros podemos. Dios a la mujer le ha dado tanta capacidad de sobresalir y sobrepasar problemas y estamos equipadas para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero entre todas esas cosas no podemos actuar con orgullo o con soberbia. Yo te hablé al principio de sometimiento. Cuando nosotros nos sometemos calladas, esperando en Dios, tu hablar tiene que ser callado físicamente, pero en lo espiritual tienes que ser bien escandalosa. No se me ocurre otra palabra. Tienes que ser fuerte en acercarte a Dios, en estar a cada momento. Alguien me preguntó cuánto tiempo dedico yo a orar y yo no te puedo decir cuánto tiempo yo dedico a orar porque yo constantemente estoy en comunicación con Dios. Casi que hasta cuando estoy cocinando, ahora mi esposo, eso era otra cosa que a él no le gustaba cómo cocinaba y hoy día le gusta tanto que hasta me puso un letrero afuera de mi cocina, la cocina de Rosa. Y yo estoy agradecida con Dios. Pero aún cuando cocino, a veces hasta le pregunto al Señor, ¿le puse sal o no? ¿O le puse
esta hierbita o a lo mejor si le pongo la otra, ¿tú crees que va a salir mejor? Y siempre me sale mejor. Así que es un enamoramiento del que yo te estoy hablando, una cercanía con nuestro Padre de una forma diferente, no para quejarnos todo el tiempo, no para estar lamentando todo el tiempo. Tú tienes la opción cuando, cuando sientes que tu pareja te ha fallado. Como dije, esto es para hombres y para mujeres. Tienes la opción de decidir irte o quedarte y pelear. Y yo te recomiendo que te quedes y pelees, porque teniendo de tu lado a Dios, las cosas, el resultado es tan sorprendente que no te vas a arrepentir de haber confiado en Dios. Aun cuando mucha gente me dice, es que Él no va a cambiar porque Él no quiere. Y si Él no quiere cambiar, Dios no va a poder hacer nada. Tú no puedes decidir qué es lo que va a suceder con esa persona. Tú no puedes decidir. Tu confianza tiene que estar totalmente en Dios y tu palabra tiene que ser de bendición en todo momento. La actitud de tu corazón tiene que cambiar. Cuando yo conocí a mi esposo, yo todo el tiempo tenía un gesto en mi cara y era así, todo el tiempo estaba enojada. Y él siempre me decía, sonríe, 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 porque hasta te ves más vieja. Y a mí me daba coraje que él me dijera eso. Pero cuando empecé a encontrar ese enamoramiento de Dios, encontré que aún en la tienda, cuando yo iba en la tienda, o todavía hasta el día de hoy, hay veces que la gente se me queda mirando y me hacen, hola, y yo, hola, pues no sé por qué me saludan, hasta que me di cuenta que es porque casi siempre estoy sonriendo. Me agrada tanto mi relación con Dios. Y entonces esa alegría ha venido a nuestro matrimonio de una manera increíble. Tanto si en la iglesia no te dejan hablar, no te dejan participar, recuerda que todo es un proceso. Y el servicio a Dios no viene por cuánto tú haces, sino viene por cuánto tu corazón está en lo que haces. Hacer poco, pero bien, es lo que vale la pena, ¿verdad? Entonces, pon tu corazón y tu mente en que no estás sirviendo a un pastor, no estás sirviendo a un líder que a lo mejor te coarta tu libertad para hacer las cosas. Todo lo que haces, lo haces para agradar a Dios. Y cuando tú terminas esos procesos sin darte cuenta, todas las cosas son establecidas en ti y empiezan a abrirse puertas. Eso es lo que Dios hace. Esa fue mi experiencia. Empiezan a abrirse puertas que te sorprendes y entonces empiezas a tener una pasión por ese esposo o esposa que antes todo lo que encontrabas era decepción y tristeza y enojo y empiezas a amarlo otra vez y esta vez es la definitiva porque es el amor de Dios en tu vida y empiezas a amar ese ministerio en donde estás, permanece. Por favor, siempre la palabra clave es permanece. Quédate ahí, lucha por lo que quieres, no te des por vencido, no te tires al suelo antes de tiempo, ni siquiera te han dado un golpe y ya te dejaste caer. No, mantente, Dios es nuestra fuerza. Le tienes que creer a Dios en todas sus promesas, Él es fiel, pero la ley espiritual es que nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? La oración, el sometimiento, la obediencia. Y lo que tú vienes a encontrar es algo tan hermoso que tanto tu vida como la de tu esposo o esposa y sobre todo la vida de tus hijos viene a ser bendecida. Siempre he dicho y se lo he dicho a mi hijo y a todos los que me quieran escuchar, que cada decisión que yo he tomado para acercarme a Dios, siempre la reclamo como bendición para mis hijos. Y yo puedo ver a mis nietas, las hijas de Job, los hijos de Benjamín, los puedo ver bendecidos, sirviendo a Dios desde pequeñitos, siguiendo un camino
que yo siento que mi esposo y yo hemos trazado para ellos. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, y eso es lo que tengo que decir, y le paso la palabra a Job, porque si no me quedo con todo. Fíjense cómo me dejó hablar. Fíjense que recibí muchos comentarios en el video pasado de que gente está muy agradecida por la participación de mi mamá. La participación de mi mamá en el cafecito anterior fue un accidente. Ella estaba aquí de paso en la casa y le pregunté que si podía asistirme con el video, y más que nada fue algo de Dios, porque yo te puedo hablar mucho de doctrina y te puedo hablar como varón, pero es más propio que una mujer, y que una mujer de experiencia venga y te diga cómo le hizo ella para poder salir adelante en medio de un mundo de hombres, porque básicamente eso es lo que es en muchos lugares. Entonces, una vez más, a mí me toca venir y dar la palabra de Dios. Entonces, voy a meterme a partes muy profundas, que voy a pedirte tu paciencia para que vengas conmigo, pero vale la pena que tú veas esto conmigo. Y no sé si estés acostumbrado o acostumbrada a leer la palabra de Dios así, pero nada más camina conmigo por los siguientes 10 minutos y fíjate bien en lo que realmente la Biblia dice, porque la Biblia tiene 3 áreas donde es muy difícil. Hay tres versos bíblicos que parece como que estuvieran en contra de las mujeres. En 1 Corintios 14, justo después de que se habla de la epístola, de la carta del amor, ¿verdad? 1 Corintios 13, el pabellón del amor, o como le llamen. Inmediatamente después entra a 1 Corintios capítulo 14, y entonces se empiezan a hablar acerca de los dones del Espíritu. Y justo después, en la parte de abajo, o el de hablar en lenguas, es de lo que está hablando, y justo en la parte de abajo habla de que las mujeres deben de callar y que no pueden hacer esto, no pueden hacer todo lo otro, tienen que ir y pedir a sus esposos, hablar con ellos. Al final lo vamos a leer en un momento. Ese es uno de los versos conflictivos. El segundo verso conflictivo que nosotros tenemos se encuentra en otra parte de la Biblia, lo vamos a traer después, donde dice de que la mujer no puede enseñar. Ese es otro verso que se ha usado mucho para poder evitar que las mujeres enseñen. Y entonces el otro verso es de que la mujer se salvará teniendo hijos. Y yo sé que lo has leído en algún momento, y si no te acuerdas es porque probablemente lo has querido ignorar, porque ese verso está grueso. Entonces, te vamos a explicar de estos 3 versos, no el día de ahora. Hoy nos vamos a enfocar en uno nada más. Entonces, los otros 2 me dices si estás interesado o si estás interesada en saber. Pero la Biblia no está en contra tuya, es simplemente percepciones de hombres. El poder entender la Biblia desde hace tiempo es muy difícil, porque si yo mando una carta, voy a hacer el ejemplo de una pastora que yo admiro, se llama Selene Amador, en Argentina, y ella da un ejemplo muy parecido a este, que si yo escribo una carta y le digo a mi mamá, te mando una carta, mamita, esta carta te digo que esto y esto y esto y esto, y al final te mando un abrazo del oso. Entonces, pues, tú entiendes lo que estoy hablando. Entonces, resulta de que en mi manera de expresarme como mexicano, probablemente alguien agarra mi carta 2000 años después, cuando mi mamá y yo ya no existimos, y entonces abren la carta y empiezan a leer, y empiezan a hacer conclusiones de lo que leen en la carta. Entonces empiezan a leer, bueno, Job, quién sabe si este es hombre o de mujer, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor es una mujer, vamos a poner. Entonces está comunicándose con alguien que se llama Rosa, ese es nombre de mujer, así que son 2 amigas que están hablando. Ya empezamos mal. Entonces empieza a seguir leyendo la carta, y luego al final de todas las instrucciones dice abajo, y te manda un abrazo del oso. En pocas palabras, el oso es un animal fiero y un animal hostil al hombre y lo puede matar, así que esta es una amenaza de muerte contra Rosa. Y así leemos la Biblia mucho. Realmente nos metemos en muchos errores de percepción. Te voy a mostrar un error de percepción bien interesante para que veas de qué se trata esto. Mira, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Esto está en Deuteronomio 22:5. Esto es en la Reina Valera 1960. Pero nuestra percepción, o como nos lo han enseñado, es de esta manera. Te lo voy a enseñar. Esto es lo que nosotros pensamos. Pensamos de que el vestir pantalón es erróneo porque la Biblia dice que no vistas pantalón. Eso no es cierto. La Biblia habla que la mujer no vista atuendo de hombre, pero en aquel tiempo ambos usaban túnicas. Entonces, hazme el favor. ¿De qué estamos hablando aquí?
Estamos hablando de que la mujer no se vista como hombre para que la mujer no pretenda ser hombre. Si no lo quiero decir más fuerte, pero es exactamente como lo menciona la Biblia, que la mujer no pretenda ser hombre, no se vista como hombre. Pero hay moda de mujer y hay moda de hombre, hay pantalón de mujer, hay pantalón de hombre. Así que es cuestión de percepción. Mucha gente más antigua no quiere hacer estas distinciones y a veces es necesario que la generación cambie. Pero si tú eres pastor y tú estás viéndonos, que yo espero que hayan pastores que nos están viendo, porque yo tengo muchos amigos pastores, les invito a que piensen un poquito más de lo que es la costumbre. Porque nosotros tenemos costumbres en la iglesia cristiana que deberían de abolirse ya. Les voy a mostrar, por ejemplo, la Biblia habla acerca de tener esclavos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Inclusive Pablo habla acerca de las personas que están esclavos en Cristo y que permanezcan esclavos debajo de sus amos. Entonces, esto en la guerra civil en los Estados Unidos se predicaba desde los púlpitos porque como Pablo estaba de acuerdo con los esclavos, que simplemente Pablo está haciendo un comentario de lo que la sociedad era en aquel tiempo, de la misma manera en que la ley lo hacía. Dios está dando un comentario mejor de lo que tenían en leyes en aquel tiempo. Entonces está Dios tratando de mejorar la situación, pero aún es del hombre el mejorar la sociedad. Dios no la va a mejorar por el hombre. Eso es otro tema para otro día. Pero está aquí Pablo tratando de hacer un comentario acerca de eso, pero en la guerra civil muchos pastores agarraron estos versos y empezaron a decir que era bíblico tener esclavos. Y más por la mentalidad bíblica, porque esta nación fue fundada en esos elementos. Si ellos perciben la verdad de esta manera, entonces la gente no podía ser libre, los esclavos no podían ser libres. Hasta que se abolió esta mentalidad, y yo no estoy seguro si esto era una mejor mentalidad bíblica. Simplemente ellos se dieron cuenta que el fruto era malo. Voy a subrayar, el fruto era malo. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Cuando yo tengo una duda en la Biblia, yo miro el fruto. Acuérdate, el fruto. Miro el fruto de aquello que yo estoy creyendo y miro cuántos estragos se han causado por el mal fruto de esto. Esto lo vamos a tratar más adelante. Esto va a ser un cafecito que viene en camino, pero tiene demasiada cafeína y necesito irla modulando un poquito porque va a estar bien grueso. Entonces, te platico. Mira, vamos a meternos ahora un poco más profundo en la escritura. Te voy a compartir. Fíjate lo que pasa aquí. Como te estaba platicando, el contexto de lo que nosotros vemos, queremos nosotros entender el contexto histórico de la Biblia. La Biblia fue escrita para mí, pero no fue escrita a mí. Quiero decir que la Biblia fue escrita a otras personas. Como vemos en el cuadro de la derecha, la Biblia fue escrita a judíos. Primeramente, fue escrita también a gentiles, pero no fue escrita directamente a mí, porque yo estoy viviendo 2000 años después de que muchos escritos de estos han ocurrido. Pero, sin embargo, si hay errores en nuestra cultura por falta de la percepción que yo entiendo de la Biblia, necesitamos cambiarlos. No se pueden quedar así. Y esto es básicamente, esto es algo que yo le comento a mucha gente y les digo, mira, tú no tienes la culpa de que las cosas sean así en tu tiempo, pero sí tienes la culpa si lo preservas por otra generación. Pastores, les insto a que piensen en esto. Nosotros tenemos mucho temor de enseñar algo que no sea la verdad. Hay muchas personas que no les permiten a las mujeres tener este tipo de ministerios porque no quieren violar la Biblia. Tienen miedo que Dios los vaya a reprender por no obedecer la palabra de Dios. Pero fíjate de que yo creo que Dios se revela progresivamente, se ve así en la Biblia, no progresistamente, eso es un término político, pero Dios se revela progresivamente cada vez más en la Escritura, desde el principio hasta el fin. Nuestra revelación de Dios tiene que ser cada vez más grande. Y el fenómeno que ocurre en la iglesia es que siempre nos quedamos en el primer nivel de revelación. Te lo explico así. Cuando tú entras a la high school, por ejemplo, entras a la secundaria o a la preparatoria, te empiezan a enseñar matemáticas básicas y después viene álgebra y después viene trigonometría, después viene geometría, después viene cálculo o algo así. El chiste es que vienes de las matemáticas al cálculo. En la iglesia nosotros nos rehusamos a entrar a cálculo porque nos queremos quedar solamente con la revelación de la matemática básica.
Y no cambia, porque la fundación es incambiable. Sigue siendo 1 más 1 es igual a 2. No cambian los fundamentos. Cristo es el único fundamento que existe. No hay otra salvación. Y fue el Señor el que hizo todo esto, pero nosotros nos quedamos trabados y no queremos avanzar más en esa fundación para poder nosotros entender, como dice Pablo, ya no vamos a hablar de las cosas básicas, vamos a hablar ahora de las cosas más avanzadas, de las cosas espirituales, del cómo nosotros poder vivir en el reino de Dios. Entonces, sin más ni más, te voy a dar un ejemplo de esto. Vamos a analizar el verso 1 de Corintios 14 para que lo podamos ver juntos. Esto se encuentra en 1 de Corintios capítulo 14, verso 34 al 40. Y la Biblia dice así: las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como también dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en su iglesia. Qué interesante. Fíjate bien las partes. Dice aquí que guarde silencio, que no les es permitido hablar, que se sujeten también como dice la ley. Y si quieren aprender algo, que le pregunten a sus maridos, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Déjame decirte, pastor, que no deberías de dejar hablar a ninguna mujer en tu iglesia si realmente crees la Biblia de esta manera literal, sin analizarla y sin pensar. Pero vamos a pensar un poquito y vamos a analizar. Vamos a darte una pista. La pista número 1. ¿Quién dijo esto? Y es aquí donde nos trabamos mucho. ¿Lo dijo el apóstol Pablo o lo dijo otra persona? Y entonces el apóstol Pablo, una de las cosas que quiero decirte es de que cuando tú lees la Biblia, no puedes leerlo como un devocional en muchas veces. Cuando tú lees sobre todo las epístolas paulinas, no puedes leerlas como un devocional. Ay, hoy voy a leer del verso 3 al verso 5 del capítulo 1. No puedes leerlas así. Las cartas las tiene que leer completas porque es una carta. Si mi novia me envía una carta, yo no puedo leer nada más un versito. Voy a leer toda la carta porque toda la carta tiene un contexto. Si yo agarro versos fuera de contexto y no esa toda la carta y el espíritu de la carta, entonces me voy a meter en problemas. Entonces, la carta nos da un entendimiento porque Pablo está usando esa epístola a Corintios para contestar preguntas que los corintios le hicieron a Pablo. ¿Cómo es que nosotros sabemos esto? Porque esto lo menciona Pablo después, lo menciona en 1 de Corintios capítulo 7, verso 1. En cuanto a las cosas que me escribieron ustedes. Y los corintios empiezan a hacer preguntas. Entonces el apóstol Pablo dice, ok, con respecto del amor, aquí está 1 Corintios 13. Con respecto de las lenguas, aquí está 1 Corintios 14. Con respecto de la mujer que se tenga que callar, y es bien interesante, porque entonces cuando lees el verso correctamente, vamos a verlo así. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Ok, entonces estamos sospechando, ¿dijo Pablo esto o lo dijo otra persona? Te voy a dar otra pista, una pista más para que puedas mirar esto. La pista número 2, ¿dónde exactamente dice esto en el Antiguo Testamento? ¿De qué habla, hermano Job? De lo que está subrayado allí, como dice también la ley. ¿Qué dice la ley? Que la mujer guarde silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como también dice la ley. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? No hay ni una sola parte en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, no hay una sola parte donde esté este presunto mandamiento. No hay una sola parte. No dice absolutamente nada. Entonces ahora tenemos la sospecha de quién dijo esto y la segunda sospecha de por qué en la ley no está. Entonces no fue Pablo el que dijo esto, porque Pablo era un erudito de la ley. Él se sabía la ley al derecho y al revés, porque él era fariseo de fariseos. Y él sabía perfectamente esto. Entonces, que no me vengan con cuentos, porque Pablo no dijo esto. Y entonces dice aquí, la pista 3, el texto original, que aquí es donde se mete uno al hebreo, al arameo y al griego antiguo. Yo no soy un experto,
pero sí voy a mostrarte algo que yo aprendí bajo un buen maestro de la palabra. Y esto es acerca de esta letra rara que parece una ñ. Esta letra es una disociación expletiva. Lo que básicamente esta letra hace es de que agarra dos frases y las contradice en cuanto se encuentra esta pequeña ñ en el lenguaje antiguo. En este caso sería el griego. Entonces, esta letrita se encuentra en muchas partes en 1 Corintios. Todos estos versos que están aquí las vas a encontrar allí. Pero es bien interesante que cuando venimos a injertar esta letra, que se ha omitido en nuestras traducciones bíblicas, lamentablemente se ha omitido esta letrita en las traducciones bíblicas porque los traductores pensaron que era insignificante. Pero si esa letra está allí, imagínate, si nosotros citamos de que el que le quite o el que le añada un pedacito a la Biblia, imagínate, ellos le quitaron esta parte al lenguaje original. Y entonces cuando vienes a leerlo, lo que esta letrita significa es que ¿qué? Imposible, no tiene sentido. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible que digas esto? Eso es lo que esa letrita quiere decir. Ahora, hermano Job ya me hizo completamente bolas. No sé de qué está hablando usted aquí. Bueno, esta letrita se encuentra antes de este verso de 1 Corintios 14, donde habla de la mujer. Y si lo injertamos en su lugar, donde debe de estar, y sorprendentemente, tu versión Reina Valera antigua, no las nuevas, la versión Reina Valera antigua, me imagino que de la 1909 o más para atrás, la versión Reina Valera antigua y la King James original en inglés, sí citan esta pequeña letrita y muestran la palabra que, o en inglés la palabra what, inmediatamente antes del verso que se va a leer. Entonces vamos a leerlo en la Reina Valera antigua. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender cosa alguna, o alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar a una mujer en la congregación. Y Pablo dice, ¿qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios, o a vosotros solos ha llegado? No sé si estás entendiendo lo que la palabra de Dios está diciendo cuando tú lees el lenguaje original. En pocas palabras, Pablo está diciendo acerca de lo que ustedes me escribieron. Y luego empieza a dar todo su discurso. Y cuando llega acerca de esto, y que las mujeres guarden silencio, y que las mujeres no pueden hacer esto, y que es deshonroso que las mujeres hablen en la iglesia. Y Pablo dice, ¿qué? ¿Es que acaso ustedes son los apóstoles o el apóstol soy yo? ¿La revelación Dios se las dio a ustedes o me la dio a mí? Si ustedes son los nuevos apóstoles, entonces yo tengo que aprender de ustedes. Pero no es así. Y entonces el apóstol Pablo ahora viene a refutar esto y esto empieza a decirlo, que él es el que trajo, lo sigues leyendo allí, dice, la palabra de Dios salió, ¿acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo yo es mandamiento del Señor, no lo que dicen los corintios, es lo que Pablo está diciendo. Y después, pero si alguien no reconoce esto, entonces él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen profetizar y no prohíban hablar en lenguas, inclusive a las mujeres. Entonces, es bien interesante porque cuando nosotros vemos esto, no hay fundamento ni hay razón para usar este verso en contra de las mujeres. Pero bueno, una vez más, se ha perdido esto entre tantos siglos porque ahora estamos lidiando con traducciones. Lástima decírtelo de esta manera, pero no hay una sola versión de la Biblia que sea perfecta. A mí me encanta la Biblia de las Américas. Esta versión que es mi favorita es la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Me gusta, es mi Biblia predilecta. Pero no tiene, esta Biblia le falta esa letra, le falta el qué, porque es una versión moderna donde los traductores pensaron que no era importante. Mejor las versiones antiguas como la Reina Valera antigua o también la King James tienen eso,
pero esas Biblias tienen errores también. ¿Por qué? Porque los traductores le quitaron o le añadieron cosas a la Biblia. Perdona que te lo diga, pero le quitaron o le añadieron cosas a la Biblia, y esto no es teoría de conspiración ni nada de eso. Es like deal with it, lidia con eso. Estamos lidiando con el mejor esfuerzo de los traductores para podernos dar una Biblia para leer. No cambia el mensaje en su esencia, pero si hay pequeñas cositas que nos cambian nuestro estilo de vida, si nosotros no tenemos la capacidad para poder cambiar. Yo pienso que un pastor tiene que tener una capacidad de cambio, una capacidad de poder aprender algo mejor. Amén. Otra vez, para no idolatrar la matemática básica y empezar a subir sobre trigonometría, sobre álgebra, hasta poder llegar al cálculo. Y esto es algo que Dios revela de sí mismo. No es solamente con el asunto de las mujeres, es el hecho de que Dios quiere revelarse cada vez más al ser humano, pero seguimos nosotros refiriéndonos a los fundamentos antiguos que nos pusieron, y no hablo de la teología bíblica necesariamente, pero estoy hablando acerca de filosofías que entraron a nuestro cristianismo y que son parte de ello todavía, donde se viene el calvinismo, el arminismo, el molinismo, muchas cosas que nosotros la traemos a la iglesia y no hacen ningún bien. Créeme que no hacen ningún bien. Entonces, para cerrar, porque ya estamos llegando a nuestro tiempo marca, cuando nosotros estamos pensando en esto, yo te quiero invitar a algo. Quiero invitarte de que cuando tú tienes una duda, a lo mejor tú, pastor, que nos estás mirando, tienes una duda si esto es correcto o no. Tienes tarea, porque ahora ya la puedes empezar a buscar. Pero también te recomiendo algo. Cuando tú tienes duda de algo, ve y vuélvete un inspector de fruto. Nosotros no somos llamados a ser jueces, pero sí somos llamados a ser inspectores de frutos. Porque nosotros, cuando vemos en la historia, en la vida de la Biblia, tenemos tantas mujeres que han hecho tantas mujeres que la Biblia habla de ellas, a pesar de que la Biblia fue escrita en un mundo de hombres. Hablamos de gente como Miriam, gente como Débora, gente como Hulda, gente como Ana, Abigail, Esther. Hay tantos ejemplos, y en el Nuevo Testamento tienes a las tres Marías, la María de Madre de Jesús, tienes a Febe, tienes a Priscila, que era un apóstol también, tienes a Junias, tienes a las discípulas de Jesús, que no se habla de las discípulas de Jesús, porque otra vez fue escrito por un mundo de hombres. Entonces hay tantísima gente, pero por si no fuera suficiente, en el tiempo moderno tienes gente como Mariah Woodworth-Etter, una de las mujeres más poderosas que caminaron en la tierra. Busca, hay un libro que se llama Los Generales de Dios, escrito por Robert Liardon, o God's Generals. Habla de las historias de tres de estas mujeres poderosas. Todas las que están aquí. Estamos hablando de Mariah Woodworth-Etter, la fundadora de la Iglesia Cuadrangular, Amy Semple McPherson. Estamos hablando de Catherine Kuhlman, que falleció no hace mucho tiempo, de Catherine Booth. Estamos hablando de esta gente increíble de Dios. Mira esto que dice Catherine Booth. Dice, si nosotros vamos a crear un futuro mejor, nosotros tenemos que alterar el presente, o tenemos que sacudir el presente. Tenemos que crear un disturbio en el presente. Entonces, esto en cierta manera, y te lo digo con amor, es lo que estamos haciendo en Café para el Espíritu. Una de las mujeres que yo admiro en mi vida es mi mamá. Ella ha estado administrando desde hace mucho tiempo, pero quiero dejarte este pensamiento en el Salmo 68:11. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Amén. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Y realmente yo pienso que todas ustedes tienen un valor increíble. Tú puedes ser libre, tú puedes vivir libre para Cristo. La Biblia no está en contra de ti, son percepciones humanas. Los otros dos versos del que hablamos, si estás interesada, lo podemos hablar una vez más. Quiero moverme ya de este tema, pero si tú quieres, dama de Dios, mujer de Dios, si tú quieres que hablemos un cafecito más acerca de estos dos versos, los hablamos sin ningún problema. Pastor, estás invitado a escribirme, no hay ningún problema. Yo no estoy aquí para forzar a nadie, pero sí es mi obligación el poder mostrar un panorama. Como te digo, hay muchas personas que tenemos miedo de fallarle a Dios, de decir, esto yo lo entiendo en la Biblia así, esto es palabra de Dios, esto es así como yo lo entiendo. Tengo miedo de entrar en herejía. Pero fíjate, ¿qué es más herejía? El que tú abras tu entendimiento y tú trates de moverte a algo nuevo,
o que preserves algo malo por otra generación más y destruyas muchas vidas otra vez. Hay muchos ejemplos en la historia de esto y a veces requiere tu valentía para que las cosas cambien. Requiere tu entendimiento para que tú puedas ver que el trabajo del hombre sin la mujer no es completo. Porque aún Dios, siendo un caballero, Él no cede el trabajo porque el trabajo de Dios no es completo sin el de nosotros. Y el trabajo de nosotros no es completo sin el de Dios. Entonces, por eso es que Pablo tiene este lenguaje y Pedro también tiene este lenguaje. Y mencionan cuando hablan del matrimonio, dicen de que el hombre y la mujer tienen un sometimiento el uno al otro. No solamente la mujer que se somete al marido, es el marido también que se somete a la mujer. Léelo, está un verso antes. El someteo los unos a los otros en amor. Porque el sometimiento no es un principio de poder, es un principio de amor. Entonces, entendiendo esto, el reino de Dios es un reino de amor. Como mi mamá estaba mencionando hace rato, yo sé que hay muchas mujeres que están siendo oprimidas ahorita, y esto va también en el corazón de los hombres. Hombres que inclusive nosotros no siendo mujeres, pero estamos siendo oprimidos en un sistema religioso que no es correcto. Pero mi mamá trajo al pensamiento algo súper importante, y esto es a donde se relaciona la doctrina del sufrimiento. Cuando yo decido ir por el camino de espinos y ir, no se trata de que te vuelvas tú la alfombra de todo el mundo para que te pisen. Se trata de tener una obediencia con fe a Dios, de que las cosas van a cambiar. Claro. Que Dios te dé la estrategia, que te dé el entendimiento de cómo hacer. Y a veces no predicas o guardas silencio en tu boca, pero con tus acciones eres bien escandalosa o eres bien escandaloso. Hay veces en que Dios mismo pone personas a tu alrededor para que tengas ese contraste. En medio del terciopelo negro, el diamante brilla más fuerte. Entonces hay veces en que esa fe más preciosa que nada está presente. Yo no soy mujer, pero yo he sufrido bajo muchos ambientes tóxicos y cosas difíciles en mi vida. Y mi sometimiento me ha llevado a donde estoy ahora. Es a veces la puerta trasera para el trono, por decirlo de esa manera. Es la manera en la que nosotros podemos llegar a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, te lo dejamos realmente. Queremos orar por ti para que Dios te ayude, para que Dios te dé entendimiento. No es un mundo de hombres ya. Yo creo que inclusive en el movimiento en que la mujer está ahorita envuelta mucho acerca de que la mujer no es perfecto para nada. Pero sobre todo el Me Too Movement y todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo, no necesariamente todo esto es perfecto, pero sí yo creo que hay algo de Dios que está iniciado en todo esto. Tiene que cambiar las cosas en el mundo, porque la dinámica del mundo está cambiando rápidamente. Y si la iglesia no cambia, cada vez más se va a volver más letárgica y menos relevante al mundo. Y no solamente en el aspecto del ministerio de la mujer, es en el aspecto de cómo entendemos la revelación, de cómo Dios se ve. Es con respecto de los tiempos finales, de escatología. Eso lo vamos a tratar al rato y va a estar bien cargado. Pero créeme, el final no es como tú crees que va a ser. Entonces, eso lo hablaremos otro día. Les anticipo para empezar a crear un poquito de anticipación al respecto de ello. Pero bendigo a todas las personas que han puesto esperanza en lugar de augurios, porque no es el futuro como tú piensas que se va a acabar. Entonces, con eso quisiera que mi mami nos guiara en oración, sobre todo oración por libertad, por ti, para que Dios te dé entendimiento. No es nada, tiene falta de esperanza. Si tú crees que estás en una situación totalmente falta de esperanza, has creído una mentira, porque Dios es el Dios de lo imposible y Él te puede ayudar en todo momento, en todos los ambientes, pero Dios no va a querer que tú seas rebelde, que tú hagas las cosas con rebeldía o destrozando gente. Al contrario, Él te va a dar la estrategia y la manera correcta para poder salir adelante. Amén. Amén. No te quedes solo, lo mencionamos antes. No te quedes solo, no te quedes sola. Comunícate, podemos seguir orando contigo, por ti. Estamos dispuestos para servir. En el nombre de Jesús. Oramos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Tú eres el Dios de la esperanza, realmente. Tú eres el Dios que transforma las vidas. Hoy, Señor, estamos orando por cada una de las personas que escuchen este mensaje. Cada una de ellas, Señor, en el problema en el que estén. Rompemos cadenas mentales, Señor, en donde la gente está
acostumbrada a ser abusada mental y físicamente, rompemos esas cadenas en el nombre de Jesús. Hay libertad en ti, Señor, pero una libertad no para desviarnos, no para torcer el camino, sino al contrario, para enderezar, Señor, nuestros pasos hacia ti. Padre, gracias. Señor, cada una de las personas que están escuchando este mensaje son puestas en tus manos en este momento. Como dijo Job, Padre, darles estrategias, darles esquemas, plan de acción, cómo ellos o ellas pueden acercarse a ti y confiar en ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el que pone tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos permite enderezar nuestro camino, nuestra voluntad hacia ti. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da la fuerza para continuar en ti y para creerte a ti, Señor, porque eso es lo más importante, que los corazones y las mentes estén aferradas, afianzadas de ti y afianzadas de tus promesas. Para que todas las situaciones sean modificadas, tenemos que someternos a ti, Señor. Ser humildes delante de ti. Gracias te doy, Dios, y queremos, anhelamos, deseamos que los testimonios de restauración que tú haces, Señor, se levanten. Gracias, amado, gracias. No tenemos que preocuparnos de hablar con una persona y tratar de convencerlo. Eres tú el que lo hace, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, todos nosotros estamos en tus manos. Te bendecimos, Dios. Y en el nombre de Jesús bendecimos a cada persona que está escuchando. En el nombre de Jesús bendecimos sus fuerzas, bendecimos sus mentes, sus corazones, investidos de ti, Señor, sumergidos en tu gracia y en tu amor. Que continúen adelante, Padre, hasta que el proceso termine y entonces iremos de gloria en gloria juntos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que esto te haya bendecido. Te ruego, por favor, ten valor y comparte. Comparte lo que los necesite. Hay gente que yo creo que necesita escuchar esto. Estos cafecitos, nosotros no los hacemos con ninguna agenda o con ningún deseo de nada. Es simplemente nuestro granito de arena para poder hacer un mundo mejor. Es lo que Dios nos mandó a hacer. Nos mandó a hacer sal, nos mandó a hacer luz. Y en este caso, ¿por qué no cafecito también, verdad? Así que Dios te bendiga. Con mucha cafeína. Hazle like a nuestra página de Facebook, en YouTube también, suscríbete para que sepas cuando estemos nosotros posteando nuestros videos, o aquellas personas que no tienen Facebook también lo pueden ver a través de YouTube. Así que te agradecemos los que están con nosotros. Tenemos gente que ha estado viéndonos todo el cafecito. Y mientras que tratamos de hacer los cortos a veces no sale, pero los que están aquí mirándonos, hay gente hermosa que nos está mirando aquí. Tenemos a Elizabeth Flanagan que está con nosotros, Claudia Medina, fiel como siempre, te mandamos un saludo. Karen, nuestra amada Karen, te amamos. Tenemos también al hermano Gonzalo Quesada, nuestro pastor Gonzalo, Dios le bendiga, le mandamos saludos. Tenemos también a Lluvia que siempre está ahí también fiel, te queremos mucho, Lluvia. Tenemos a Kenia Jiménez también. Kenia, te mando un abrazote. Bueno, en fin, tantos saludos, gente hermosa y los que estuvieron aquí fieles con nosotros. Le mandamos un abrazo. Así que bendiciones y que el Señor te bendiga, te guarde y que te dé muchas tacitas de café. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta